Buenas noches, audiencia de cibernautas. La historia de hoy nos llega de un ex militar que sirvió en el norte de México. Es una historia sobre disciplina, deber y un encuentro que desafió todo su entrenamiento. Porque hay cosas que ni las armas ni el valor pueden combatir. Prepárate para escuchar el retén del kilómetro 48. Buenas noches, cibernautas. Mi nombre es Teniente Antonio Ruiz, retirado. Serví en el ejército mexicano durante 12 años. Lo que voy a contarles sucedió en 2018, cuando estaba destacado en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera. Por razones de seguridad, no puedo revelar la ubicación exacta, pero quienes conocen la zona entenderán de qué hablo. Durante esos años, una de nuestras misiones regulares era establecer retenes de seguridad en carreteras para combatir el crimen organizado. Eran operaciones de rutina: detener vehículos, revisar documentos, buscar armas o medicamentos ilícitos. Trabajo duro, peligroso, pero era nuestro deber. En marzo de 2018, mi escuadra fue asignada a un retén permanente en el kilómetro 48 de una carretera estatal. Era un tramo desolado, rodeado de monte bajo y matorrales. La población más cercana estaba a 15 kilómetros. El retén operaba las 24 horas, con 3 turnos de 8 horas cada uno. Mi turno era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la madrugada. Éramos 5 soldados, yo como líder, el sargento Jiménez y 3 soldados rasos, Ortega, Mendoza y el más joven, Castro, de apenas 19 años. Nos instalamos en el kilómetro 48 un lunes. La primera semana fue normal, tráfico escaso de noche, algunos camiones de carga, algún auto ocasional. Verificábamos documentos, revisábamos vehículos, dejábamos pasar a la gente, rutina militar básica. Pero la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Fue un martes, como a las 2 de la madrugada. Llevábamos 4 horas de turno, sin ver un solo vehículo. El sargento Jiménez y yo estábamos en el puesto central, una caseta improvisada con sacos de arena. Ortega y Mendoza vigilaban desde posiciones adelantadas. Castro estaba en la retaguardia. Castro llamó por radio. Teniente, escucho algo raro en el monte. ¿Qué tipo de sonido, Castro? Como alguien caminando, ramas quebrándose, pero se escucha muy cerca. Mantén posición, reporta si ves algo. Pasaron 5 minutos. Luego Castro volvió a llamar, ahora con voz temblorosa. Teniente, hay alguien allá afuera. Puedo ver una silueta en los arbustos. ¿Civil? No lo sé, no se mueve. Solo está parada ahí, mirando hacia acá. Tomé mi rifle y fui a la posición de Castro con el sargento Jiménez. Cuando llegamos, Castro estaba pálido, apuntando su arma hacia el monte. Ahí, mi teniente, a unos 20 metros. Miré hacia donde señalaba. Efectivamente, había una figura, alta, inmóvil. En la oscuridad era difícil distinguir detalles, pero parecía una persona. «Identifíquese», grité. «Este es su retén militar. Salga con las manos arriba». Silencio. «Última advertencia. Salga ahora o abriremos fuego». La figura no se movió, no respondió. Jiménez y yo nos acercamos, armas listas. Cuando estábamos a 10 metros, prendí mi linterna táctica. No había nadie. Donde habíamos visto a la figura, solo había arbustos y un árbol seco. Revisamos el área. No había huellas. No había señales de que alguien hubiera estado ahí.
Tal vez fue la sombra del árbol con el viento, dije, aunque no había viento esa noche. Castro juró que había visto a alguien. Estaba visiblemente asustado. Tranquilo, soldado, le dije. Todos nos ponemos nerviosos en el turno nocturno. Es normal. Pero yo también lo había visto. Y no había sido una sombra. Las siguientes noches empeoraron. Cada madrugada, entre las 2 y las 4 de la madrugada, empezábamos a ver figuras en el monte, siempre a la misma distancia, siempre inmóviles. Cuando nos acercábamos, desaparecían, y luego empezaron los sonidos. Pasos en la grava detrás de nosotros, cuando todos estábamos contabilizados en nuestras posiciones. Voces susurrando en la distancia, demasiado bajas para entender las palabras. Risas. A veces escuchábamos risas que venían de diferentes direcciones. Mendoza reportó que algo había tocado su hombro esa noche. Se dio vuelta y no había nadie cerca. Ortega juró que vio a alguien cruzar la carretera corriendo, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad no aparecía nada. Le reporté todo esto a mi superior. Me dijo que probablemente eran tácticas de intimidación del crimen organizado, tratando de asustarnos para que abandonáramos el retén. Mantengan su posición, ordenó. No se dejen intimidar, son soldados. Pero lo que pasó el viernes de esa semana no fue intimidación, fue otra cosa. Era viernes 23 de marzo, noche sin luna, oscuridad total, excepto por nuestras luces de retén. Tráfico nulo, solo nosotros 5 y la carretera vacía. A las 3:17 de la madrugada, lo sé porque lo anoté en mi reporte. Escuchábamos un vehículo acercándose. Nos pusimos en posición. Aparecieron luces a lo lejos, pero conforme se acercaba, algo no estaba bien. El vehículo venía muy lento y las luces parpadeaban como si tuvieran fallas eléctricas. Era una camioneta vieja, del modelo de los 90, color blanco sucio. Llegó al retén y se detuvo sin que tuviéramos que señalizarle. «Documentos», dije, acercándome a la ventana del conductor. Cuando miré adentro, se me heló la sangre. El conductor era un hombre de unos 40 años, pero estaba equivocado. Su piel era pálida, grisácea. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, y no respiraba. Podía verlo claramente. Su pecho no se movía. «Señor, ¿se encuentra bien?». El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. Una sonrisa macabra que no se me olvida al día de hoy. «Voy de camino a casa», dijo con una voz que sonaba como si viniera de un pozo profundo. Retrocedí instintivamente, poniendo la mano en mi arma. «Necesito ver su identificación». «No tengo identificación. Ya no la necesito». El sargento Jiménez se acercó por el otro lado, miró adentro del vehículo y palideció. «Teniente, hay más gente atrás». Miré hacia el asiento trasero. Había 3 figuras sentadas, todas con la misma piel pálida, los mismos ojos blancos, la misma inmovilidad antinatural. «Salgan del vehículo», ordené, ahora con mi rifle apuntando. «Ahora». El conductor negó con la cabeza. «No podemos salir. Tenemos que llegar antes del amanecer. Siempre antes del amanecer». «¿Llegar a dónde?». «A casa, al lugar donde morimos». Una de las figuras del asiento trasero habló. Era una mujer. «Fue aquí, en el kilómetro 48, hace 5 años. Un accidente. Chocamos contra un tráiler. Morimos todos». Sentí que las piernas me dejaban de funcionar
Esto no podía estar pasando, Ustedes son soldados, dijo el conductor. protegen a los vivos, pero esta carretera también pertenece a los muertos. Todas las noches pasamos por aquí, todas las noches revivimos nuestro último viaje. Esto no es real, dije, más para convencerme a mí mismo. Es muy real, soldado, tan real como la muerte, tan real como ustedes algún día serán. Uno de los pasajeros señaló hacia el monte. Y no somos los únicos, miren. Todos volteamos. Del monte, de la oscuridad, empezaron a salir figuras, decenas de ellas, caminando lentamente hacia la carretera, todas con esa misma palidez, esos mismos ojos blancos. Todos murieron en esta carretera. Dijo el conductor. Accidentes, asaltos, ejecuciones. Esta es una carretera de sangre y los muertos no descansan aquí. Castro empezó a rezar en voz alta. Mendoza y Ortega retrocedieron, apuntando sus armas en todas direcciones. No disparen, les ordené. No son una amenaza, No lo somos, confirmó el conductor. solo queremos llegar a casa, como todas las noches, como lo haremos todas las noches para siempre. La camioneta empezó a moverse de nuevo. Lentamente pasó por el retén. Cuando miré atrás, ya no estaba. Simplemente desapareció en la oscuridad. Y las figuras del monte también se desvanecieron, una por una, hasta que volvimos a estar solos. Nadie habló durante el resto del turno. Cuando amaneció y llegó el relevo, hicimos nuestro reporte. El teniente del turno diurno nos miró como si estuviéramos locos. Pero esa mañana investigué, busqué en archivos de la zona, en periódicos viejos, encontré el reporte. El 23 de marzo de 2013, exactamente 5 años antes, una camioneta blanca con 4 ocupantes chocó contra un tráiler en el kilómetro 48 de esa carretera. Los 4 fallecieron instantáneamente. La descripción del vehículo coincidía, y cuando encontré fotos de las víctimas en el periódico, reconocí sus caras. Eran los mismos que habíamos visto en la camioneta. Seguí investigando. Desde 2010, esa sección de carretera había visto 47 muertos, accidentes, balaceras, ejecuciones del crimen organizado, 47 personas fallecidas en apenas 8 años en un tramo de 5 kilómetros. Le mostré todo eso a mi superior. Él leyó los reportes, vio las fotos, escuchó nuestro testimonio completo de los 5 soldados. Voy a solicitar que muevan el retén a otro kilómetro. Dijo finalmente. Oficialmente será por razones estratégicas, pero entre nosotros no quiero más soldados en ese lugar. Esa fue nuestra última semana en el kilómetro 48. Nos movieron 10 kilómetros más adelante. Pero antes de irnos, una noche, el sargento Jiménez y yo nos quedamos un rato más después del turno. Queríamos, no sé, despedirnos tal vez, presentar respetos. A las 3:20 de la madrugada, vimos la camioneta pasar de nuevo. El mismo vehículo, las mismas figuras. Esta vez no la detuvimos, solo observamos mientras pasaba lentamente, dirigiéndose al punto exacto donde habían fallecido 5 años antes. Y detrás de ella, caminando por el acotamiento, vimos a otros, docenas de figuras caminando en silencio, cada una probablemente dirigiéndose al lugar de su propia muerte, una procesión eterna de almas que no pueden descansar. Terminé mi servicio militar 2 años después de ese incidente. De los 5 que estuvimos en el retén del kilómetro 48, solo 3 seguimos en contacto. Castro dejó el ejército 6 meses después. Dice que no podía dormir, que seguía viendo esas figuras cada vez que cerraba los ojos.
ahora vive con su familia en el sur, lejos de esa carretera. Mendoza siguió sirviendo, pero pidió nunca volver a Tamaulipas. Está destacado en Chiapas ahora. El sargento Jiménez se retiró al mismo tiempo que yo. Tomamos café de vez en cuando. Nunca hablamos de esa noche directamente, pero ambos sabemos que cambió algo en nosotros. Ortega falleció en 2020, no en esa carretera, sino en una operación contra el crimen organizado en Sinaloa. Murió en combate, cumpliendo con su deber. A veces me pregunto si Ortega habrá encontrado paz, o si su espíritu también camina en la noche, reviviendo sus últimos momentos como esas almas en el kilómetro 48. He vuelto a pasar por esa carretera 2 veces desde entonces, siempre de día, nunca de noche, nunca más, porque ahora sé que hay batallas que no se pueden ganar con armas. Hay enemigos que no son de carne y hueso, y hay lugares donde los muertos tienen tanto derecho de estar como los vivos. El retén del kilómetro 48 ya no existe. Lo movieron permanente después de que otros soldados reportaran incidentes similares. Oficialmente nunca pasó nada ahí. Los reportes fueron archivados y clasificados. Pero yo sé la verdad, y los otros que estuvieron ahí también lo saben. Esa carretera está marcada, cada metro de asfalto empapado con sangre y tragedia, y por las noches los que fallecieron ahí regresan, no para asustar, no para dañar, solo para volver a casa, para revivir su último viaje, una y otra vez, por toda la eternidad. Cibernautas, les cuento esto porque quiero que sepan que hay cosas en este mundo que no se pueden combatir ni controlar, ni siquiera con todo el entrenamiento militar del mundo, ni con todas las armas. Hay fuerzas que van más allá de lo que podemos entender, y a veces lo más valiente que podemos hacer no es luchar, sino reconocer que hay batallas que no son nuestras. Si por alguna vez viajan por carreteras solitarias del norte, especialmente de noche, tengan cuidado, no por criminales o accidentes, sino porque tal vez se encuentren con algo que no debería estar ahí, algo que falleció pero sigue caminando. Y si ven una camioneta blanca vieja conducida por gente que no parece correcta, déjenla pasar. Solo está tratando de llegar a casa, como lo ha hecho cada noche durante años, y como lo seguirá haciendo mucho después de que todos nosotros hayamos ido al más allá. Y así termina el relato de Teniente sobre el retén del kilómetro 48, una historia que nos recuerda que quienes sirven a nuestro país enfrentan no solo enemigos humanos, sino también encuentros que desafían toda explicación. ¿Ustedes creen en las almas en pena de carretera? ¿Han tenido experiencias similares en caminos solitarios? Déjenme sus comentarios. Y si viajan de noche por carreteras solitarias, tengan cuidado con quién se encuentran, porque no todos los que caminan por las carreteras están vivos. La siguiente historia nos llega de la Sierra Madre Occidental, donde un grupo de soldados en misión de reconocimiento descubrió que no estaban solos en esas montañas y que algunos sonidos no vienen de animales ni del viento. Ponte cómodo y prepárate para escuchar el silbido de la sierra. Mi nombre es Capitán David Morales. Ya no estoy en servicio activo, pero hay noches que todavía despierto escuchándolo. Ese silbido, ese maldito silbido que nunca debimos seguir. Sierra Madre Occidental, Durango. Estábamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en territorio donde el narcotráfico opera laboratorios clandestinos
escondidos entre pinos y barrancos. Nuestra misión era simple: patrullaje de reconocimiento de 5 días, mapear rutas sospechosas, reportar cualquier actividad ilegal. Éramos 8 soldados. Todos regresamos, pero 2 de nosotros nunca fueron los mismos. Era noviembre. Las noches en la sierra bajan a 0 grados. Llevábamos equipo completo: carpas, raciones, GPS, radios tácticas. Teníamos todo, excepto protección contra lo que encontraríamos. El teniente Ochoa lideraba la misión. Yo era segundo al mando. Bajo mi supervisión estaban 6 soldados: los cabos Salazar y Ruiz, y los soldados García, Fernández, Vega y el más joven, Moreno, de apenas 21 años. Entramos a la sierra un lunes en la mañana. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes. Caminábamos entre bosques de pinos densos, subiendo y bajando barrancos, documentando caminos de terracería abandonados. El trabajo duro pero rutinario de un patrullaje estándar. Fue la tercera noche cuando todo cambió. Acampamos en un claro natural rodeado de pinos gigantes. Ochoa estableció el perímetro de seguridad. Turnos de guardia de 2 horas. Salazar y yo teníamos el turno de medianoche a 2 de la madrugada. A la 1:30 lo escuché por primera vez. Un silbido claro, musical, que venía del bosque. No era viento entre árboles, no era un ave nocturna, era deliberado, controlado, como si alguien silbara una melodía. ¿Lo escuchas?, le pregunté a Salazar en voz baja. Él asintió, apuntando su rifle hacia la dirección del sonido. El silbido se repitió, más cerca esta vez. Luego vino de otra dirección, y luego de otra, como si nos estuvieran rodeando. «Despierta a Ochoa», ordené. En 5 minutos todos estábamos despiertos, armas listas, formando un círculo defensivo. Los silbidos continuaban. A veces a la izquierda, a veces a la derecha, nunca en el mismo lugar. «¿Quién anda ahí?», gritó Ochoa. «Identifíquese». Los silbidos se detuvieron. Esperamos en silencio tenso durante 10 minutos. Nada. «Probablemente algún animal», dijo Ochoa, aunque su voz no sonaba convencida. «O alguien tratando de asustarnos. Reforzamos la guardia. Turnos de 3 soldados, ahora». Moreno, el más joven, estaba pálido. «Mi capitán, mi abuelo me contó sobre los silbadores de la sierra. Decía que eran espíritus de las personas que se perdieron en las montañas, que silban para atraer a los vivos y hacerlos perder el camino». «Son cuentos, Moreno», dije, aunque una parte de mí no estaba tan segura. Nadie durmió bien el resto de la noche. Al amanecer reanudamos la marcha. Todos estábamos cansados, pero nadie quería mencionar los silbidos. En el ejército aprendes a no mostrar miedo, así que seguimos como si nada hubiera pasado. Pero durante toda la mañana, mientras caminábamos, podía sentir que algo nos observaba. La sensación de ojos en la espalda. El bosque se sentía equivocado, demasiado silencioso, sin pájaros, sin insectos, solo el crujir de nuestras botas en las agujas de pino. Cerca del mediodía encontramos algo perturbador. Era un campamento abandonado, pero no un campamento de narco. Era viejo, muy viejo. Había restos de fogatas apagadas hace mucho tiempo, latas de comida oxidadas y algo más inquietante: ropa, camisas, pantalones, botas, todos desperdigados,
como si la gente simplemente los hubiera dejado ahí y se hubiera ido. García, nuestro rastreador más experimentado, examinó el área. Mi capitán, esto es raro. Parece que abandonaron toda la carrera, pero no hay señales de lucha. No hay sangre. Es como si simplemente se fueran. En un árbol cercano encontramos algo que nos heló la sangre. Tallado en la corteza con un cuchillo, un mensaje. No sigan el silbido. Debajo, una fecha, 15 de noviembre de 2010, 6 años atrás. Ochoa tomó fotos para evidencia. Decidimos acampar en un lugar diferente esa noche, lejos de ese campamento abandonado. Pero no importó dónde acampáramos. Los silbidos regresaron. Esta vez empezaron apenas oscureció. No esperaron hasta medianoche y eran más fuertes, más insistentes. Ya no solo venían del bosque, ahora también venían de arriba, de los árboles. Y por primera vez podíamos escuchar palabras mezcladas con el silbido. Vengan, síganme, aquí, vengan aquí. Nadie se mueve de su posición, ordenó Ochoa. Esto es un intento de hacernos entrar en pánico. Mantengan formación. Pero Moreno estaba actuando extraño. Lo vi mirando fijamente hacia el bosque, como hipnotizado. Moreno, lo llamé. Soldado, reporte su estado. ¿Lo escuchan? Susurró. Está llamándome. Dice mi nombre. No escuches eso. Concéntrate en mí. Mírame. Pero sus ojos estaban vidriosos, como en trance. Me está llamando. Tengo que ir. Tengo que ver qué quiere. Moreno, es una orden. No te muevas de tu posición. No me escuchó, o no pudo escucharme. Empezó a caminar hacia el bosque. Salazar y yo lo agarramos. Intentó soltarse, luchando con fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. Suéltenme, tengo que ir. Me está esperando. Tuvimos que derribarlo y sujetarlo, atarlo con cuerdas de paracaídas. Gritaba, lloraba, suplicaba que lo dejáramos ir. Los silbidos se intensificaron, como si estuvieran enojados porque habíamos detenido a Moreno. Ochoa tomó una decisión. Nos vamos ahora. Empacamos lo esencial y bajamos de esta montaña. Ya. En 15 minutos estábamos marchando en formación cerrada. Moreno iba en medio, todavía atado, con 2 soldados sosteniéndolo. Caminábamos con linternas, algo que normalmente evitamos porque nos hace visibles. Pero en ese momento preferíamos ser visibles que estar en la oscuridad. Los silbidos nos seguían, a veces adelante, como bloqueando el camino, a veces atrás, como pastoreándonos. Y entonces vimos al silbador. Estaba parado entre 2 pinos, a unos 30 metros de distancia. No puedo describirlo. No puedo describirlo correctamente. Tenía forma humana, pero las proporciones estaban mal. Demasiado alto, como de 3 metros. Los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente ladeada. Y silbaba. Podíamos ver su boca moviéndose, produciendo ese sonido horrible. ¡Alto!, gritó Ochoa, levantando su rifle. La cosa dejó de silbar, ladeó la cabeza más, estudiándonos. Luego sonrió, una sonrisa demasiado macabra para una cara humana, y desapareció. Literalmente se desvaneció en el aire. Todos lo vimos, 8 soldados entrenados, racionales, escépticos, y todos vimos esa cosa desaparecer como humo. «Corran», susurró Ochoa. «Corran ahora». Corrimos, cargamos a Moreno entre 2 soldados y corrimos cuesta abajo como nunca habíamos corrido en nuestras vidas.
Los silbidos nos perseguían, multiplicándose, decenas de ellos ahora. Una cacería de silbidos rodeándonos por todos lados. No sé cuánto corrimos. Podía haber sido 1 hora, podrían haber sido 3. El tiempo se distorsionó. Solo sé que cuando finalmente nos detuvimos, jadeando, el GPS mostraba que habíamos descendido casi 800 metros de altitud y los silbidos se habían detenido. Estábamos en una zona más baja de la sierra, cerca de un camino de terracería. El amanecer empezaba a iluminar el cielo. Moreno se había desmayado. Lo desamarramos. Cuando despertó horas después, no recordaba nada de la noche anterior, nada del trance, nada de gritar, nada de intentar ir al bosque. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. ¿Por qué tengo marcas de cuerda en las muñecas? No le dijimos, no todavía. Ochoa llamó por radio satelital para extracción de emergencia. Un helicóptero nos recogió en el camino de terracería al día siguiente. Reportó que habíamos tenido un encuentro con posibles narcotraficantes y que tuvimos que abortar la misión. Nunca mencionó los silbidos en el reporte oficial. Cuando regresamos a la base, todos fuimos a revisión médica estándar. Físicamente estábamos bien, deshidratados, algunos moretones, nada serio. Psicológicamente es otra historia. García empezó a tener insomnio severo. Decía que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los silbidos. Fue dado de baja por razones médicas 6 meses después. Vega desarrolló paranoia extrema con los bosques. No puede ni ver árboles sin tener ataques de pánico. Ahora vive en la Ciudad de México, rodeado de concreto. Moreno, el que estuvo en trance, es el más afectado. A veces todavía entra en estados donde dice que lo están llamando. Necesita medicación constante. Su familia tuvo que mudarse lejos de cualquier zona montañosa. Los demás, incluyéndome a mí, funcionamos, trabajamos, vivimos nuestras vidas, pero ninguno volvió a la sierra. Ninguno acepta misiones en zonas montañosas. Ochoa se retiró del ejército y se hizo instructor en la ciudad. Nunca habla de esa misión, pero nos vemos una vez al año. Los que estuvimos ahí tomamos un café. No hablamos de lo que pasó, solo nos aseguramos de que todos sigamos vivos. Porque después de investigar, descubrí algo. El campamento que encontramos, el del mensaje tallado, había sido de un grupo de soldados en misión de patrullaje en 2010. 8 soldados que entraron a la sierra, solo 6 salieron. Los otros 2 desaparecieron sin dejar rastro. Nunca los encontraron. El caso quedó abierto, etiquetado como presunta deserción, aunque nunca tuvo sentido. Buenos soldados, sin antecedentes, sin razón para desertar. Ahora sé qué les pasó. Siguieron el silbido. Hay cosas en las sierras de México que el ejército no te enseña a combatir. Cosas que no están en los manuales tácticos. Cosas que ni las armas más poderosas pueden derrotar. Si alguna vez están en las montañas, especialmente en la Sierra Madre, y escuchan un silbido que no suena como debería sonar, no lo investiguen, no lo sigan, no traten de ser valientes. Den la vuelta y bajen lo más rápido que puedan, porque lo que silba en esas montañas no es humano, no es animal, es algo más antiguo, algo que ha estado ahí desde antes de que construyéramos ciudades, antes de que trazáramos caminos, antes de que enviáramos soldados a patrullar, y busca compañía para su eternidad solitaria.
Moreno casi se convirtió en esa compañía. Los 2 soldados de 2010 no tuvieron tanta suerte. No sean el siguiente. Y así termina el relato del capitán David Morales sobre el silbido de la sierra, una advertencia sobre los peligros que acechan en las montañas más remotas de nuestro país. ¿Ustedes han escuchado historias similares de las sierras? ¿Conocen las leyendas de los silbadores? Déjenme sus comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con otros cibernautas. Y si alguna vez van a las montañas y escuchan un silbido extraño, corran. No miren atrás, solo corran. Nos vemos en la oscuridad.